Ok, con las buenas noches desde aquí, de la patria de Bolívar, de la patria de Hugo Chávez, de la patria de Nicolás Maduro, presidente obrero, ganador del 28 de julio, pero aparte de eso, protector del pueblo. Bueno, podemos decir que la fecha del 6 y el 9 de agosto de 1945, con las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, se puede explicar a este tiempo que fue una maldad, una parte de una civilización anglosajona que no tenía necesidad de tirar, porque el 7 de mayo de ese mismo año había habido la rendición de Alemania, y eso fue en agosto. Entonces no había necesidad. Nosotros lo que seguimos a ciertos profesionales de la geopolítica mundial, ¿verdad? Y venezolanos también, que coincido con ellos en decir que esa fue la primera gran genocidio, gran asesinato a la humanidad sin ninguna razón, simplemente para crear esa figura de imperialista, esa figura, o sea, dio a conocer lo que la civilización anglosajona tiene dentro, que es un problema de conducta supremacista, y ante la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos funcionaron también como dadores de equipos, de armas, estaban aliados con el Estado alemán, con Hitler, ¿verdad? Ellos lamentaron que Rusia había hecho ese sacrificio de 50 millones de personas para acabar con ese régimen fascista nazi, ¿verdad? Que había nacido en un tiempo en Alemania y después se divulgó hasta Italia. Y como ideología tampoco se ha terminado. En estos días podemos decir, y lo decía uno de los analistas nuestros, ¿verdad?, que ellos no terminan de aceptar de que el imperialismo norteamericano y el imperialismo mundial no es la vía del siglo XXI en adelante. De hecho, hemos visto cómo la izquierda de Francia, un ejemplo, ha podido hoy en día imponerse a ese tipo de ambiente, dado que los fascistas y los nazis están proliferando allí. En España hemos visto cómo el partido Vox hasta es un partido. En Italia, la primer ministro de allá aplaude lo que hizo Mussolini, y etcétera, etcétera. Entonces ya estamos viendo lo que sucede en Ucrania también, con este grupo de personas apoyados por la gran mayoría de los países que componen Europa, ¿verdad? Pero hablando de la Segunda Guerra Mundial, esa simbología basada en asesinatos, pues no se acababa. No se acababa. Después lo vimos en Vietnam, después lo vimos en Irak, después lo vimos en Siria, después lo hemos visto también en Egipto, que no hace mucho también tuvo, en Libia, tratando también de romper esa interrelación étnica, civilizatoria, árabe, asiática, ¿verdad? Porque no tiene cabida vamos a decir así, la civilización anglosajona a ese modo operandi no va a tener mucho futuro posterior a esto que se está dando, que es la unión del sur a través de los BRICS, que ya estaba construido como un cárter, vamos a decir así. Las asociaciones capitalistas, hay cárteres, hay asociaciones corporativas, o sea, en mayor grado, en menor grado, dependiendo de la actividad económica. En este caso era petrolera, y ellos eran pocos, ¿verdad? Estaba Brasil entre ellos, pero que ha causado con esta alianza de Rusia y la India un nuevo modo de frenar esa simbología que nos dejaron el 6 y el 8 de agosto de 1945. O sea que tiene mucho que ver. Yo lo llevo a este aspecto de análisis rápido que nosotros podemos hacer por aquí, por información a desnudo, pero que sabemos que las personas que nos escuchan también son estudiosas, ¿verdad?,
van un poco más allá y dejar la semilla es parte de nuestro trabajo. Entonces, y en la parte de nuestros indígenas, de nuestros ancestros, podemos decir que estamos en victoria, a pesar de que en otros países no lo están. Se tiene que contar el análisis global. Como nosotros, un ejemplo, aquí en Venezuela, hemos hecho una constitución adaptada a ellos. Ellos tienen sus propios, o sea, están incluidos dentro de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen artículos nuestros, pero ellos tienen nos tienen capítulos nuestros, pero ellos tienen su propio artículo. De hecho, ellos tienen su forma de elegir a sus caciques. Nosotros no incidimos en nada de eso. Ellos tienen su propia, el Consejo Nacional Electoral tiene una rama en donde le dan al indígena, a los guaroa, a los guayú, ellos se unen entre todos y tienen una decisión acerca de cuál va a ser su ministro, porque tienen ministros del Poder Popular para la relación indigenista, ¿verdad? Hasta las de frontera. Ya nosotros, ellos nos llaman arijuna, el blanco de orilla, como nosotros, los arijunas, intervenimos con ellos, con la nueva constitución, a través de la inclusión, ¿verdad?, de sus culturas, de su modo de vivir, de sus construcciones, porque inclusive hubo un proyecto de hacerle a ellos un tipo de casa rural allá y votaron que no. Tienen que ser bohíos, ¿verdad?, construidos con sus propias cosas de la naturaleza. Bohíos son como casas gigantes donde viven todas las familias, se dividen en pedazos y viven todos dentro de ese guarao que llaman, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo como dejando que ellos mismos desarrollen sus propias culturas y que no muera esa cultura, porque tienen dialectos, 64 dialectos hay aquí en Venezuela. Ahora, allá en México tiene que haber más, porque hay más cantidad de descendencia étnica, más temprana, o sea, había más población indígena, tuvo la oportunidad de sobrevivir. Nosotros teníamos, según Bonpland y Humboldt, ¿verdad?, en que en 1492, cuando llegaron los saqueadores españoles, ¿verdad?, habíamos 6 millones aproximadamente. Y en toda América Central, América del Sur, hasta los incas, estábamos en el orden de los 250 millones de personas. Eso lo escuché del propio Hugo Chávez, ¿verdad?, que era también un dedicado a la lectura, que es parte del quehacer del revolucionario. Entonces, ¿ya cuánto quedábamos en 1811 cuando firmamos el Acta de Independencia? 400 años después, no más que quedábamos, según esos mismos autores, 956,000 personas. Ya ahí estábamos mermados. Fíjense ustedes cómo ellos también son héroes nuestros, porque no se dejaron exterminar para que pudiera nacer yo, que soy pardo. En un momento de mi descendencia tuvo que haber habido una persona venezolana con una india, o con un indio al revés, ¿verdad? Y fue donde nosotros hemos venido evolucionando hasta ahora. Entonces, que desde 1492 a 1811, la firma, quedábamos menos de 800,000 personas, ¿verdad? Es un logro de quién, de la resistencia indígena primero, que ellos fueron los que defendieron las costas nuestras. ¿Dónde fueron a dar? Bueno, mejor ejemplo les tengo a todos ustedes. Hace unos 22 años, sí, 18 años, 22, encontramos una tribu en el Amazonas nuestro, ya no Amazonas de Brasil, que también lo hay, en el Amazonas nuestro, una tribu que no conocía a hombre blanco. No conocía, y hoy en día pues están integrados a nosotros, ¿verdad? Hoy en día tienen, pero cuando lo encontramos, no fue fácil llegarle. Bueno, esas personas fueron las que huyeron desde las costas del norte de Venezuela y fueron a parar allá. Porque estos españoles, sí, pero para que vean cómo se puede realzar la importancia
y la Claro. existencia de esa cultura, cómo nosotros debemos, nuestra organización debe, como un deber, proteger a todo lo que es la cultura ancestral de todos los latinoamericanos y caribeños. Gracias.